No, no, eso no importa. Hola, ¿ahí sí? Bien. Muy buenos días. Estamos por comenzar nuestro encuentro de Entre Códigos de este año, el último de este año, debo decir. Y a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, yo quisiera muy brevemente extender unas palabras de agradecimiento. Quiero agradecer muy especialmente a quienes conformamos Entre Códigos, a Recabarren Asociados, a García Nadal, al Diario Financiero y por supuesto al equipo de la facultad, quienes hacen que hoy estemos aquí presentes a través de este encuentro híbrido presencial desde nuestra sede en Vitacura y también con quienes nos acompañan online y aprovechamos de saludar. Entre Códigos es un espacio que nos permite, la verdad, reunirnos a reflexionar y a conversar con distintos puntos de vista sobre temas del acontecer nacional. Y como universidad estamos muy contentos de poder dar este espacio para tratar con distintas aproximaciones y también distintas disciplinas, cuestiones que son parte obviamente del debate hoy. Este año hemos hablado de distintos temas, hemos hablado de certeza jurídica, un tema que probablemente nos acompaña, ¿no es cierto?, con gran intensidad en los últimos años. Hicimos un encuentro también sobre modernización tributaria, por supuesto un tema que sigue hoy muy vigente en la agenda. Terminada la Convención Constitucional, tuvimos un espacio de reflexión sobre cuáles son los desafíos, ¿no es cierto?, en materia constitucional. También, por supuesto, hoy día en las noticias sigue ese debate. Y hoy nos juntamos para hablar sobre gestión patrimonial y lo que hemos visto en nuestro país en materia de flujo de capitales, de la evaluación del riesgo país, de las miradas de los inversionistas. Así es que para mí es un agrado dar la bienvenida a el último encuentro de este ciclo. Quiero agradecer muy especialmente a Guillermo y a Cristian, quienes nos acompañan hoy, y especialmente a María Ignacia, quien es egresada de nuestro magíster de modernización tributaria, nuestro magíster de gestión tributaria de la facultad, así es que es un honor tener una egresada nuestra como panelista. Quiero agradecer a todos quienes están presentes hoy y nuevamente, muy especialmente a todos quienes hacen que estemos hoy. Así que muchas gracias. Paula, ¿sigues tú? No sé, o va... Ah, perdón. Álvaro. Gracias, Isabel. Muy buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Para Recabarren Asociados es un honor ya continuar con este cuarto encuentro de Entre Códigos este año 2022. Iniciativa que hemos desarrollado ya hace varios años en conjunto con la Formación Ejecutiva del Diario Financiero y con la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Quiero agradecer de manera especial a nuestros panelistas del día de hoy: María Ignacia Cremaschi, gerente legal de Vista Volcán Family Office; Guillermo Tagle, presidente de SB y presidente de Credicorp; y Cristian Moreno, presidente de Ameris. El encuentro hoy, titulado Gestión Patrimonial, Manejo de Riesgo en Tiempos de Crisis, tiene por objetivo debatir sobre los desafíos y nuevas oportunidades para quienes administran portafolios de inversión, así como también la seguridad de los negocios. El ambiente político, social y económico en Chile está muy movido, con discursos a veces de cambios radicales y otras veces de discurso de moderación, lo que frente a un 2023 complejo que se nos viene, afecta mucho la seguridad jurídica y la seguridad de las inversiones. Lo que hace un tiempo dábamos atrás por seguro, hoy quizá no está tan claro. Como Recabarren Asociados, nos orgullecemos de ser parte de estos encuentros, agradecemos la oportunidad de participar de las muy interesantes discusiones junto al Diario Financiero, especialmente agradecer a su editora jefe y moderadora el día de hoy, Paula Vargas, a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y al Estudio García Nadal, quien se sumó como colaborador este año 2022. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que están acá presentes y a los que están conectados. Para nosotros como García Nadal y compañía, tal como decía Álvaro, realmente estamos muy contentos y es un honor estar participando en esta actividad. Especial agradecimiento, por supuesto, a María Ignacia Cremaschi, a Guillermo Tagle y a Cristian Moreno. Esperamos escuchar atentamente lo que nos van a contar sobre este interesante tema de gestión patrimonial en tiempos de crisis. Cuando pensamos este tema, lo conversábamos con los organizadores y con Paula acerca de la importancia que estaba teniendo debido a la situación económica tanto del país como internacional y los cambios que se estaban produciendo en temas de inversiones.
Yo conversaba con algunos presidentes de Family y me contaban que influyó básicamente un tema de incertidumbre, influyó un tema de rentabilidad. Hoy día parece que hay mejores rentabilidades en otras jurisdicciones más que en nuestro país. Y por supuesto que también influyó una decisión de diversificación de inversión y diversificación de la cartera. Creo que esas tres razones pueden ser importantes en lo que vamos a conversar hoy. El tema de la incertidumbre, por las cosas que pasaron o que han pasado en este país, el tema de la rentabilidad y el tema, evidentemente, de la diversificación. Como García Nadal esperamos poder seguir contribuyendo y reafirmamos nuestro compromiso de poder apoyar y contribuir a poder generar estos espacios, estas instancias de conversación. Especial agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y por supuesto a los organizadores y gestores de esta gran comunidad legal que es Entre Código, que es Diario Financiero, especialmente a Paula Vargas. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, voy a tratar de acomodar esto, porque yo soy más bajita. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias Isabel, gracias Álvaro, Esteban por sus palabras de bienvenida. La verdad que para nosotros como Diario Financiero también ha sido muy gratificante tener a ustedes como partners y como socios en esta iniciativa, que ya esta jornada se cumple, bueno, su cuarta jornada del cuarto también año, digamos, desde que comenzamos a hacer estos ciclos de charlas que tenemos legales. Un periodo en el que hemos abordado, como lo resumió muy bien Isabel, desde temas muy vinculados a la gestión y tendencias del mundo legal, hasta asuntos más coyunturales, como la reforma tributaria que presentó hace poco el gobierno del presidente Gabriel Boric y que sigue, por supuesto, hoy día en tramitación, y pasando también por varios conversatorios que tuvimos también de los temas constitucionales, del cambio constitucional que se venía y que también hoy está en proceso, digamos. Todavía tenemos pendiente qué va a pasar ahí. Pero bueno, en este periodo también pensamos, también, como decía Esteban, qué podemos retomar, con qué tema podríamos cerrar esto. Y quisimos ampliar un poquito la mirada, no solo hablarle al mundo legal y hablar desde el mundo legal, sino también buscar un tema que estaba convergiendo, digamos, entre el mundo financiero y el mundo legal y el tema de las empresas, como es el tema de la gestión patrimonial. Un asunto, un área también del mundo legal que está creciendo muchísimo y particularmente en los últimos 3 años, y que el tema del manejo del riesgo, y justamente el título de hoy día, que es el manejo del riesgo en tiempos de crisis, es lo que quisimos ver con qué actores de la industria podíamos abordarlo. Elegimos a actores del ambiente financiero y también desde el mundo de los family office para justamente, como les decía, ampliar esta mirada para entender los cambios y ajustes que han debido realizar los grandes patrimonios a la hora de diversificar sus inversiones en momentos de alta incertidumbre. La masiva salida de capitales del país sin duda es uno de los aspectos que ha marcado este periodo. Esto ha implicado también justamente un mayor estrés para los asesores internos y externos de los inversionistas y familias de alto patrimonio, que han debido reaccionar eficientemente y rápidamente a la hora de proteger sus inversiones. Desde los Family Office nos parece interesante conocer la mirada sobre los aprendizajes y ajustes internos que han vivido, y desde el mundo financiero también saber cómo lo han logrado acompañar a sus clientes en esta diversificación, y también, ¿por qué no?, conversar acerca de las políticas públicas que deberían empujarse para traer de vuelta este dinamismo al mercado de capitales que está tan alicaído y que ha estado tan débil en el último tiempo. Bueno, pero como tenemos poco tiempo y grandes invitados, ya vamos a proceder a invitarlos. Además, les agradezco muchísimo porque en esta oportunidad veo caras nuevas, no solo abogados, que estamos acostumbrados a verlos permanentemente, así que les agradezco también, y también nosotros estamos diversificando nuestro público, así que muchísimas gracias también por venir. Y bueno, ahora sí les voy a presentar de inmediato a nuestros invitados, ustedes los conocen todos son por todos conocidos: Guillermo Tagle, presidente de Credicorp Capital, presidente del Depósito Central de Valores y director de Inves. Tenemos también acompañándonos a María Ignacia Kremaski, ella es abogada de la Universidad Católica de Chile, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, y MBA de la Universidad Católica de Chile.
Ella también actualmente se desempeña como gerente legal en Vista Volcán Family Office y es miembro de la agrupación de abogadas in-house y previo a su actual cargo también trabajó en Barros y Errázuriz como asociada en el grupo tributario. Cristian Moreno también está con nosotros, él es socio y presidente de Ameris. Cristian cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero latinoamericano y antes de integrarse a la firma fue Managing Director de Santander en Nueva York, donde además fue Head of Research y estratega jefe para Latinoamérica. Y a mi modo de ver, funcionan mucho mejor las constituciones, que son breves. También de la Universidad Católica y máster en Economía Financiera de la misma Casa de Estudios. Y en este mismo orden vamos a ceder la palabra a cada uno de nuestros invitados. Les cuento un poquito acerca de la metodología para los que nos acompañan por primera vez en estos encuentros. Cada uno de ellos va a hacer una presentación de aproximadamente unos 10 a 15 minutos de cada uno de los temas que van a abordar. Luego va a haber una sesión de preguntas y con una conversación, donde además todos ustedes pueden participar, ya sea los que están a través del Zoom, a través de un chat que está habilitado para este fin, y los que están presencial vamos a ir, no sé, pasando un micrófono o a viva voz, obviamente. También ustedes pueden participar y hacer las preguntas hacia el final del encuentro. Los dejamos invitados a escuchar esta charla y vamos a partir con Guillermo. Muy buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Gracias también al Diario Financiero y felicitaciones a la Universidad Adolfo Ibáñez por este bello lugar donde nos acoge, que no había tenido el placer de conocerlo, así que muchas felicitaciones por esta instalación. Me corresponde tocar un poco algunos puntos respecto de por qué llegamos a tener un mercado financiero semicolapsado, qué está pasando y qué podríamos hacer para mejorarlo marginalmente. Y quería partir solamente destacando dos hitos, que uno de ellos puede estar un poco de moda, digamos, por circunstancias muy coyunturales, pero el mercado de capitales chileno inició un ciclo de expansión y crecimiento muy potente a partir del año 2001 con una gran reforma que hizo Nicolás Eyzaguirre. Fue el gran impulsor de la primera reforma del mercado de capitales, de la apertura del mercado de capitales al exterior, y de todo lo que vino después con llegada de inversionistas extranjeros y crecimiento del mercado bursátil. El hito de la famosa reforma MK1 que impulsó Nicolás Eyzaguirre en el gobierno del presidente Lagos fue una marca que generó un ciclo de expansión muy grande. Segundo hito probablemente podría ser la Ley Única de Fondos, que fue generada en el primer gobierno del presidente Piñera por el ministro Larraín, y que en realidad generó una expansión muy potente de la industria de administración de fondos en Chile. Y a partir de eso soñamos con exportar nuestro mercado, con exportar servicios financieros, con que América Latina iba a venir a Chile a contratar servicios financieros y que íbamos a hacer del mundo financiero uno de los pilares del crecimiento y el desarrollo económico de este país. Y sin embargo, todo se derrumbó. Y empezamos un ciclo de pérdida de dinamismo. Yo creo que si uno tiene que marcar los hitos que han provocado este proceso, uno tiene que partir mencionando la desaceleración económica y la pérdida de actividad de inversión, que parte más o menos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Se empieza a generar una desconfianza respecto de qué tipo de modelo de desarrollo económico queremos construir para el futuro. Sigue avanzando las circunstancias y llegamos a la pandemia y llegamos a los retiros de los fondos de pensión, que son sin duda uno de los eventos más complejos que se han producido. El primero fue relativamente fácil, la liquidez estaba en los fondos, no fue necesario hacer mucha operación financiera para repartir la plata. El segundo ya fue un poco más difícil, y el tercero, sin apoyo de la institucionalidad del Banco Central y de la generación de liquidez de la banca, pudo haber colapsado. Y por lo tanto, hoy día estamos en una situación donde todavía existe el fantasma de que pueda volver a haber un retiro, y si a partir de abril del próximo año se podría eventualmente presentar nuevas demandas de eso. Y si eso ocurre, evidentemente que el sistema tiene que estar preparado. Y eso es lo que lleva a que hoy día, a pesar de que sigue habiendo un flujo de ahorro a largo plazo, porque todos los trabajadores de Chile cotizan todos los meses, y por lo tanto al sistema le sigue entrando liquidez, ese recurso hoy día se va directamente a inversión líquida de muy corto plazo, y no hay disposición a ponerlo en activos largos. ¿Por qué? Porque si llegara a pasar que hay que tener liquidez disponible, no puede faltar, porque tomamos decisiones de inversión de largo plazo con esos recursos. Por eso hoy día estamos en una situación de un estancamiento muy relevante en cuanto a la actividad de inversión.
Si nos cruzamos con el otro gran tema que nos reúne hoy día, que es la inversión del mundo privado, la verdad es que la salida de capitales del mundo privado yo creo que va siguiendo la misma secuencia de eventos que mencionábamos antes. Al deteriorarse el crecimiento económico, al deteriorarse la actividad, al deteriorarse la confianza en el tipo de modelo que íbamos a hacer, empieza gradualmente los chilenos a cambiar una situación que la verdad es que era una anomalía dentro de América Latina. En América Latina uno se encuentra con países donde los ciudadanos que tienen patrimonio financiero en general, el promedio debe ser tipo 70-80% de ese ahorro está fuera de sus respectivos países y no más del 20-25% en sus respectivos países. Y en Chile teníamos la situación inversa. Eso no ocurría en ninguna parte. En Chile teníamos que la gran mayoría de los patrimonios financieros, incluso hasta hace algunos años atrás, los grandes grupos económicos se invertían en Chile. Para un chileno, un bono del Banco Central era el AAA local, era tanto o mejor riesgo que un AAA americano. Además, en UEF estaba protegido de inflación. Entonces, los chilenos tenían un porcentaje muy alto de su patrimonio invertido en Chile, y junto con esta secuencia de eventos que fueron degradando la confianza, la gente empezó a sacar sus recursos fuera de Chile, y hoy día debemos estar en un 60-40, los patrimonios más altos a lo mejor 80-20, dominando en la parte exterior, y tenemos gente que tiene el 100% de sus ahorros fuera de Chile, financieros, y muy poca disposición a volver. Y probablemente no van a volver, porque lo lógico es la situación actual, no la que teníamos antes. La que teníamos antes es como una anomalía dentro de una situación de equilibrio financiero, de riesgo-retorno. Hay que pensar que estamos hablando de personas que tienen en su país, tienen su casa, su empresa, su trabajo, su vida, y por lo tanto este es el ahorro financiero que le da estabilidad. La lógica financiera dice que hay que ponerlo en otros mercados. Lo raro era lo que teníamos en Chile. Por lo tanto, esa parte yo creo que no va a volver. Y por lo tanto, es algo que tendremos que trabajar para ver cómo lo compensamos. Y la forma de compensarlo es que tenemos que convertirnos en un país atractivo para que inversionistas de otras partes del mundo, cuando quieren diversificar, Chile sea uno de los lugares donde ellos diversifican. Entonces, no es que uno se quede sin capital, sino que cuando uno se integra al mercado financiero internacional, tiene que lograr que, así como los locales diversifican yéndose para afuera, haya actores de otros países que eligieran Chile como lugar de inversión. Y eso no ha estado pasando todavía, o no está pasando por las circunstancias que estamos viviendo. Quizás el último elemento que provocan este deterioro, para mencionarlo, es que después de un proceso de liberación relevante, que como les decía, que parte con MK1, que permite a extranjeros operar en Chile, que elimina los impuestos a las ganancias de capital, genera un sistema de RUT simplificado, donde los extranjeros entran y salen sin ningún problema, se empieza a complejizar la estructura tributaria en torno al mercado de capitales, se ponen cortapisas primero para quienes pueden acceder a este beneficio, finalmente el beneficio yo no lo considero un beneficio, lo considero una renta no gravada. Es una discusión conceptual relevante en el mundo financiero, es si la ganancia de capital es una renta gravada o debiera ser ingreso no renta. ¿Y por qué ingreso no renta? Porque la ganancia de capital no es más que la valorización de los beneficios futuros que un activo va a generar. Y por lo tanto va a tributar cuando se generen los beneficios futuros. Y si no se generan los beneficios futuros, la ganancia de capital no debió haber ocurrido y va a desaparecer. Por lo tanto, grabar las ganancias de capital generan una distorsión en el mercado de capitales. Bueno, todo eso se fue complejizando. La última reforma que deroga la exención de impuestos a la ganancia de capital la hizo el gobierno pasado, empezó a aplicar en septiembre de este año, con una complejidad tributaria muy grande, porque distingues entre tipos de inversionistas, qué condición tienen, los registros no indican qué inversionista es cada uno, por lo tanto tenemos una complejidad importante para resolver. Entonces, le fuimos generando incertidumbre al país, se retiran fondos de pensión, se complejiza el sistema tributario, perdemos confianza, nos ponemos a discutir qué tipo de país queremos construir, resultado, el mercado financiero que tenemos hoy día. ¿Qué cosas permanecen que nos hacen ser optimistas respecto de que todavía podría haber algo por ocurrir? La institucionalidad del marco regulatorio sigue existiendo. Tenemos un país bien estructurado desde el punto de vista de las instituciones que regulan y operan en el mercado de capitales. La infraestructura del mercado de capitales es eficiente, es moderna y es de bajísimo costo. La gran ventaja que teníamos cuando soñábamos con exportar nuestro mercado es que la mayoría de los servicios que ofrece el mercado de capitales chileno cuestan entre un
quinto y un décimo de lo que cuesta el mismo servicio en el mercado desarrollado. Colocar acciones en bolsa, una apertura a bolsa, probablemente cuando hemos visto estas startups que se levantan capital en Nasdaq, startups chilenas, que era parte del proyecto, era que lo hicieran en Chile y vinieran inversionistas del mundo a comprar, a hacer esos mismos aportes de capital. El costo total incluido desde la gente colocadora, los abogados, los auditores que tuvieron que estar detrás de esa operación, deben llevarse entre el 7 y el 10% del monto levantado. En Chile no se hacen operaciones por más de un 1%. O sea, la verdad es que ¿y por qué? Porque tenemos un mercado extremadamente competitivo, somos muchos actores en un mercado muy pequeño, muy concentrado, y por lo tanto la competencia es muy alta y los costos son muy bajos. Lo mismo con los costos de transacción en bolsa, lo que cuesta transar una acción, lo que cuesta custodiar una acción. Tenemos eficiencia para poder ofrecer este servicio a muy bajo costo. El flujo de ahorro de las pensiones de largo plazo es un elemento que está ahí. Tenemos la duda de si va a permanecer. Hoy día todavía está saliendo porque el sistema funciona. Van a haber aportes adicionales. Hay mucha discusión respecto de si ese aporte adicional va a ser administrado con criterios financieros de largo plazo o si se va a ir a repartir. Pero en la medida que permanezca ese flujo de ahorro de largo plazo al sistema financiero administrado con criterios de racionalidad, entonces tenemos una esperanza de que el mercado de capitales vuelva a operar. Tenemos una cantidad de actores muy relevantes que competimos en este tema, y tenemos un mundo fintech que está creciendo y desarrollándose con mucha fuerza, y hay muchos actores que están hoy día haciendo cosas nuevas. Hay una regulación nueva para el mercado de nuevas tecnologías, hay empresas nuevas que están surgiendo y están levantando capital, y eso para mí por lo menos es una señal de esperanza en el futuro. Si uno se planteara la pregunta, ¿y es posible que volvamos a tener un mercado de capitales que sea parte esencial del desarrollo del país, que nos genere progreso, crecimiento, que volvamos a tener la posibilidad de prestar servicios a extranjeros? La verdad es que la infraestructura está todavía, pero nos faltan elementos esenciales que son relativamente soft, por ponerles algún apodo. Nos falta recuperar la confianza, nos falta despejar la duda de qué tipo de país para el futuro. Por lo tanto, elemento esencial para que volvamos a tener un mercado de capitales doméstico que genere progreso y crecimiento en Chile y mayor bienestar, necesitamos que esa confianza se recupere. Imagínense ustedes que en Chile hubo momentos en que simultáneamente se estaban construyendo las 4 autopistas urbanas que tenemos en Santiago, se estaba construyendo la planta de tratamientos de aguas servidas que eliminó que el río Mapocho fuera el alcantarillado de Santiago, se construyeron plantas de tratamiento de aguas servidas en todas las ciudades relevantes de Chile, pasamos a tener aguas limpias, pasamos a ser un país OECD, toda esta inversión en infraestructura sanitaria fue requisito para entrar a la OECD. Eso se dice poco, pero ¿por qué se privatizaron las sanitarias en el gobierno de Frey? Es porque el país tomó la decisión de entrar a la OECD. Para ser país OECD hay que tratar al menos, creo que es como el 75% de las aguas. Si tú tiras todas las aguas servidas a los ríos y a los mares y no tienes infraestructura para tratarlas, no puedes entrar a la OECD. Chile decidió entrar a la OECD. El primer esfuerzo que se hizo para hacerlo, siendo las empresas sanitarias del Estado, fue el colector famoso en Viña. Los que son más viejos se deben acordar. Explotó el colector y quedó la escoba. Las playas de Viña, también para los que son más viejos, se acordarán que no se usaban. Uno no se bañaba en la playa de Viña, y hoy día las playas están llenas de gente que se baña. ¿Por qué no se bañaba? Porque todo el alcantarillado de la ciudad de Viña y Valparaíso caía a la bahía de Viña y Valparaíso. Hoy día esas aguas se tratan y uno se baña en las playas. Ese tipo de cosas fueron creadas a través de estructuras de mercado de capitales. Errores que se cometieron en el pasado, que los hay, es que nadie lo dijo, que estábamos haciendo inversión con impacto social y con impacto ambiental. Nadie dijo que la infraestructura sanitaria que se estaba construyendo con la plata de las AFP a través de emisiones de bonos y de acciones y las autopistas estaban mejorando la calidad de vida de la ciudadanía, estaban disminuyendo la contaminación, estaban mejorando el medio ambiente, sino que simplemente se hicieron como inversiones que generaban un retorno para el riesgo que estaba asociado, era lo correcto y se hacía la inversión. Entonces, ahí hay errores estructurales de comunicación, pero la esperanza es que el cambio, por ejemplo, para hacer una siguiente planta de tratamiento de aguas servidas hoy día, no es que en realidad con la tarifa que le vamos a cobrar al usuario, con el monto que hay que invertir, se puede emitir un bono y se financia y es un buen negocio. La verdad es que
la misma planta uno la puede construir con el mismo costo, con la misma estructura, pero tiene que decir que va a ser una planta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Bueno, ese es un ejemplo de cosas que se hicieron en el pasado y que realmente no se comunicaron de la forma adecuada y que hicieron perder confianza en el sistema porque lo vieron simplemente como un negocio en que me sacan plata de mi ahorro para la pensión, la usan en hacer inversiones para ganar plata y cuando yo me quiero retirar la pensión no me alcanza. Y ahí se construye toda la historia que ustedes conocen. Por eso es que yo creo que hay espacio para volver a construir este mercado una vez que termine esta discusión, que parece que está llegando a tener luz respecto de cómo vamos a resolver el dilema constitucional, que va a ser lo que va a permitirnos resolver el tipo de estructura de país que vamos a tener. Y si llegamos a una solución razonable, entonces podremos volver a mirar el mercado de capitales y junto con eso, si hacemos una reforma de pensiones que no sea catastrófica para la gestión del ahorro de pensiones de largo plazo, y terminamos con una reforma tributaria que tampoco sea catastrófica para los incentivos de los inversionistas, que lo único que quieran es sacar su domicilio tributario de Chile, que es parte de lo que está pasando hoy día en el mundo de las inversiones. Entonces podría haber esperanza de que volvamos a hacer del mercado de capitales un factor pilar de crecimiento y de progreso, y volvamos a tener un país donde se convenza de que para generar bienestar y progreso a la sociedad hay que crear valor más que tomar lo que hay y repartirlo. Se nos metió en la cabeza a un porcentaje relevante de la ciudadanía que lo que teníamos y que lo que habíamos hecho era tanto y tan abundante que era cosa de tomarlo y repartirlo y íbamos a estar todos mejor, sobre todo si eso lo administraba el Estado, y bueno, las consecuencias son las que estamos viendo. Así que ese es un poco el diagnóstico. Hay esperanza, hay que destapar las tuberías. Para hacer de Chile un país exportador de servicios financieros, hay que destapar las tuberías para que puedan llegar capitales del exterior, para invertirse a lo mejor no en Chile, sino que fuera, y simplemente que contraten los servicios dentro de Chile. Esto es algo que tenía lógica de hacer porque la brecha entre lo que se puede acceder en mercado de capitales en América Latina y lo que se requiere para llegar al mercado de capitales desarrollado es tan grande en monto de transacciones y en costos, que aquí en Chile se pueden hacer transacciones de mucho menor tamaño, se pueden hacer a un costo mucho más bajo, y por lo tanto todos los ciudadanos de nuestra región que requieren servicios financieros, que requieren capital, y que no están al nivel de poder ir a la Bolsa de Nueva York, o no están al nivel de ir a Silicon Valley para hacer un financiamiento de un startup, necesitan un lugar donde hacerlo. Y esa era la gracia de lo que estábamos tratando de impulsar en Chile hasta hace algún tiempo. Para mi alegría, acaba de ser nominado el nuevo presidente del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales el viernes pasado, y en su primera entrevista el titular es: no perdemos la esperanza de hacer de Chile un país exportador de servicios financieros. De los 10 países con mayor ingreso per cápita en el mundo, 7 de ellos tienen el sector financiero como uno de los principales generadores de riqueza en el país, y en general son proveedores internacionales de servicios financieros. No hay un orden de causalidad que uno puede decir, para estar entre los 10 países de mayor ingreso per cápita hay que tener un mercado de capitales que sea de exportación, pero la evidencia demuestra que los países que lo logran hacer son países que logran el desarrollo y logran llegar a los más altos estándares de desarrollo. Lo dejamos ahí. Eso, muchas gracias, Guillermo. De todas maneras, después vamos a profundizar en los incentivos para que vuelvan los capitales al país. Ahora sí, María Ignacia, tu presentación. Ahí está. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien o no? Sí, perfecto. Sí, ya. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a todas las empresas y instituciones que organizan este encuentro. Bueno, yo por motivos evidentes no puedo hablar de la realidad particular del lugar donde yo trabajo, pero sí puedo contarles un poco las discusiones que hemos tenido a nivel de industria, con colegas, con integrantes de otras familias, y cuáles son las preocupaciones que existen al interior de los family office o de las familias empresarias en Chile. Y para esto yo traté de recopilar un poco lo que ha dicho la prensa sobre las preocupaciones y que ha reflejado muy bien cuáles han sido las conversaciones internas dentro de los family office. Y la conversación sobre la reorganización de la estructura, especialmente en el extranjero de inversión, para mí parte un poquito antes, y yo creo que en la repatriación de capitales hubo un momento de inflexión cuando se empezó a conversar sobre la reorganización de la estructura en el extranjero respecto a inversionistas chilenos.
La repatriación de capitales, para hacer una pequeña ayuda a memoria, era este impuesto del 8%, en el que uno pagaba el 8% sobre el patrimonio invertido en el extranjero, y con eso las platas quedaban declaradas en Chile con su tributación pasada cumplida. Y bueno, después obviamente existían obligaciones de información y tributación para el futuro. Bueno, este proceso que fue durante el año 2015 fue un exitazo, se recibieron 7.800 declaraciones, 1.500 millones de dólares recaudados en impuestos, entonces son casi 19.000 millones de dólares en patrimonio en el extranjero declarado. Superó la meta con creces, acá si se fijan la meta era 90 millones de dólares, recaudaron 1.500, o sea ya un exitazo. Y si bien fue un éxito en recaudación, aún así el porcentaje de inversión afuera versus lo que era el patrimonio de la familia empresaria era muy bajo. Entonces ahí nos empezamos a cuestionar, ¿vale la pena mantener esto afuera? De repente un poco cacho, porque hay que cumplir obligaciones de reporte, cumplimiento tributario, tenemos efecto de tipo cambio. Entonces nos empezamos a cuestionar si vale la pena, si esto ya está declarado, ya estamos cumpliendo las obligaciones, ¿para qué vamos a seguir teniendo esto que es nada afuera? Después vienen las filtraciones de estos documentos de paraísos tributarios, los Panama Papers, los Pandora Papers, y se empieza a abrir todo este debate de la legitimidad de tener inversiones en paraísos tributarios. Entonces, de nuevo seguimos con esta discusión, acá el Servicio de Impuesto Interno se empieza a fijar en estas situaciones, uno de cada 7 inversionistas tenía en estos paraísos fiscales, después por otro lado decían, oigan, las islas ya no son paraísos, satanización de negocios, porque por otro lado decían, no, yo tengo esta plata declarada, tributada, la declaro todos los años, ¿por qué tiene este conflicto de la jurisdicción donde están constituidas? Entonces, de nuevo, había un riesgo reputacional, era poca plata, las platas ya estaban declaradas. Entonces, seguimos, ¿vale la pena tener esta plata afuera? Y ahí se estaban moviendo un poco los family office, los inversionistas, algunos liquearon las estructuras, trajeron la plata, otros siguieron, estaban repensando cómo reorganizarse. Y de repente llega el 18 de octubre, saca el milagro chileno, empiezan, bueno, el estallido social, aquí la grieta del milagro chileno, empieza toda esta incertidumbre económica que parte con el 18 de octubre, pero sigue con la pandemia, con los retiros de pensiones, la discusión constitucional, las discusiones de reforma. Entonces, como que se empieza a cuestionar este negocio, este modelo de negocio, el modelo de Chile económico, este titular que me encanta, la farra de Chile, la peonización de la política local. Entonces, y sale, se dispara esta salida de capitales en Chile, y acá dicen 50.000 millones, si nos acordamos, para la repatriación fueron 18.000, entonces fue de verdad una explosión en 24 meses. Entonces, todo este proceso de reforma y de incertidumbre cambia un poco la mirada del inversionista local, empieza el pánico absoluto, porque acá hay que pensar que los inversionistas, la parte esta de las inversiones financieras es una parte del patrimonio, que no necesariamente el más grande. Entonces, la parte en que tú ya estás obligado a estar expuesto en Chile, en tu empresa operativa, en tu empresa agrícola, en los inmuebles, además la parte que era voluntaria también está en Chile, o sea, ya en verdad era un pánico absoluto. Y bueno, está este miedo además de lo que pasaba en los vecinos, que puede pasar acá, resulta que somos un país más de Latinoamérica de lo que nosotros creíamos. Y ahora viene el desafío de qué hacemos, estamos en este pánico, tenemos que sacar las platas rápido, pero no queremos cometer los mismos errores del pasado, no queremos volver a cuestionar la estructura que estamos constituyendo, no queremos que estos fondos ya están tributados, no queremos volver a ennegrecer estas platas. Hoy día hay un estándar de compliance que es mucho mayor que existía cuando originalmente salieron estos fondos en Chile. Y también los family office empezaron a evolucionar, empezaron a ingresar generaciones más jóvenes a la familia, de repente el fundador puede ser la primera generación, empezaron a ingresar la segunda y la tercera, con sensibilidades muy distintas, a lo que estaba pasando en Chile, sobre el estallido social, sobre el gobierno actual, sobre el gobierno anterior. Entonces eso arma discusiones que nos dicen, a ver, aquí no podemos hacerlo de cualquier forma. Y además también había visiones distintas sobre en qué invertir.
Y ahí entra el desafío de estructurarse correctamente, una estructura que reconozca la realidad familiar, que sea flexible en el sentido de que te permita administrar tu patrimonio de la forma en que tú consideras correcta. O sea, no puede ser que la estructura te ponga más limitaciones de las que tú le quieres imponer a tu patrimonio. Que además que sea un costo razonable, tampoco armar una estructura que al final te coma el patrimonio. La jurisdicción correcta, no nos queremos ir a un país donde tengan más problemas de los que tenemos nosotros, que ojalá tenga convenio internacional que permita los flujos de plata de forma eficiente y que además nos dé certeza jurídica, política y económica. Y en esa conversación entran nuestros amigos, los estudios de abogados, nuestros partners estratégicos en esta conversación y en la reestructuración de las inversiones. Su gran valor agregado es esta mirada global que tienen sobre los temas, ven muchas realidades, muchos clientes, en general tienen alianzas en países con estudios de otros países que ya han vivido esta realidad. Entonces, la visión que te pueden dar es muy valiosa en el sentido de que tienen una visión global que uno como abogado in-house que está metido muy en el día a día, muy en la operación, en general no tiene. Sin embargo, esa mirada global también tiene el desafío de no comoditizar las soluciones. O sea, tampoco nos puede pasar que esta mirada global implique hacer un paquete y que a todos nos empiecen a ofrecer el mismo paquete y al final a todos la misma solución. Porque al final, en los family office y en la familia empresaria es súper importante conocer la realidad familiar. Acá estas son estructuras que se constituyen pensando muy a largo plazo. O sea, hoy día la persona que está constituyendo está armando todo esto, pero va a estar para 20, 50 años que esa estructura le tiene que servir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Entonces es importante saber qué es lo que se conversa dentro, qué es lo que les interesa. Y además, más importante para uno como abogado in-house, la agilidad y el trabajo en equipo. O sea, uno necesita una respuesta rápida, que el abogado que está sea de verdad parte de tu equipo, que uno lo pueda contactar rápidamente, la respuesta concreta, que de repente uno le manda una pregunta y te llegan de vuelta estos tratados en derecho con artículos, jurisprudencia, dictamen, oficio, que claro, como tratado legal es muy valioso, pero para uno que está ahí metido en la respuesta rápida no le sirve mucho. Bueno, y ahora futuro, ¿qué viene? Pues después de toda esta conversación, ¿en qué estamos y hacia dónde vamos? Yo creo que este proceso de reorganización geopolítica de las inversiones, yo no creo que tenga una vuelta atrás. O sea, las familias que se reestructuraron afuera como una protección jurídica de su patrimonio, no creo que vuelva a desarmar esa estructura para traérsela. O sea, eso sí es un aprendizaje de, como digo aquí, nunca más los huevos en una misma canasta. Creo que eso sí viene y se va a quedar. Pero yo tampoco creo que no va a volver la inversión en Chile. O sea, al inversionista chileno le gusta invertir en Chile. Chile es un país muy chico, entonces tú vas y es muy tangible la inversión. Uno va en el auto y te dice, no, es que ese es el edificio en el que yo participé y no sé qué, y pasó esto, está muy metido en el día a día, es inversión. Entonces yo creo que igual todavía hay un cariño a Chile y que es posible que vuelva la inversión a Chile. Pero obviamente lo evidente que cómo va a evolucionar esta inversión en temas políticos, económicos y sociales va a ser clave para el retorno de esta inversión. Muchas gracias. Gracias. Nos dejas también con varias preguntas que podemos profundizar también en la conversación. Y ahora le damos la palabra a Cristian, que está acomodándose el micrófono, así que ya va a estar con nosotros conversando acerca ya de algo más específico que tiene que ver con cómo estructuraron las inversiones en este tiempo tan complejo. Bueno, muchas gracias Paula, gracias a todos por participar en este formato híbrido. Es la primera vez que me toca un formato híbrido, así que vamos a ver cómo sale. Estoy muy contento de compartir el panel con María Ignacia, con Guillermo y con Paula. Y les tengo que confesar que cuando me invitaron y me dijeron que estaba Guillermo Tagle, acepté inmediatamente porque Guillermo, tuve la suerte de trabajar con Guillermo muchos años. Entonces, si estaba Guillermo, me entusiasmó el panel, lo acepté y después empecé a ver en qué me había metido. Y me di cuenta que era algo de abogados. Y ahí me asusté, pero desempolvé la corbata
y aquí estamos. Así que el tema que me toca hablar es gestión patrimonial, manejo de riesgo en tiempos de crisis. Entonces, lo primero que quiero comentar es cómo se maneja un portfolio en tiempos de crisis. Y aquí hay una mala y una buena noticia. La mala es que no hay una forma única de administrarlo. Depende del punto de vista y muchas veces son apuestas. Y aquí les quiero comentar una experiencia que tuve en mi época de estratega en Estados Unidos, donde me tocaba hablar con los portfolio managers de los fondos latinoamericanos más grandes. Eran los que más invertían en Latinoamérica. Y me tocaba conversar sus opiniones sobre qué iba a pasar con los mercados. Entonces, una mañana conversé con el portfolio manager del mayor fondo latinoamericano y me argumentaba por qué el próximo año le iba a ir bien a Brasil en vez de México. Y tenía todas las razones para eso. Y era convincente y creíble. Y en la tarde hablaba con el portfolio manager del segundo mayor fondo y me decía por qué había que comprar México en vez de Brasil. Entonces, ahí me convencí que en realidad lo que uno hace cuando sugiere comprar acciones versus renta fija o qué mercados apostar en un momento particular depende mucho de la apuesta que uno haga. Esa es la mala noticia. La buena es que gran parte de lo que hay que hacer para administrar responsablemente un patrimonio es diversificar bien y que el portfolio esté de acuerdo al perfil de riesgo que uno tenga. Entonces, ¿cómo se maneja un portfolio en tiempos de crisis? Muy parecido a cómo se maneja en los tiempos normales. Uno puede tener algunos ajustes específicos, pero en la lámina que pueden ver en la pantalla está un portfolio de familias globales grandes. Este es un estudio que hace UBS una vez al año, en que le pregunta a familias muy grandes cómo asignan sus inversiones, y así se ve el portfolio. Acá estamos hablando de una muestra de 221 familias que administran en promedio 2.200 millones de dólares. Entonces esto es lo más sofisticado a lo que se puede llegar. Y pueden ver que los tres componentes centrales son renta variable, renta fija y alternativos, que actualmente pesa 43%. Dentro de alternativos, private equity es lo principal, seguido de inmobiliario, y después hay otros más pequeños y deuda privada. En renta variable siempre se hace la asignación entre mercados desarrollados y mercados emergentes, principalmente desarrollados, y renta fija, la principal división es entre caja, que es para enfrentar la coyuntura de corto plazo, y los instrumentos de renta fija con plazos más largos. Pero ese es un buen referente de si alguien quiere administrar un portfolio de forma responsable, las grandes clases de activos, cómo tiene que ir asignándolas. Ahora, ¿cómo se ve un portfolio de un family office chileno? Nosotros en Ameris llevamos varios años, 7 años específicamente, haciendo un estudio sobre cómo invierten los family offices chilenos. Y en el último estudio contestaron el estudio 80 family offices, y la distribución de las inversiones es la que ven en la pantalla. Se ve los tres componentes parecidos: renta variable un 37%, renta fija un 32% y alternativos un 31%, o sea, menos que lo que tiene un family office global. Ahora, ¿cuáles han sido las tendencias de los últimos tiempos? Y aquí es donde me empiezo a unir con la presentación de Guillermo y de María Ignacia. Los family offices han aumentado su exposición internacional. Esta es una forma más elegante de decir que han sacado la plata, fuga de capitales, pero pueden ver que en el año 2016, 2017, 2018, más o menos un 50% de la inversión la tenían en Chile y un 50% de la inversión la tenían fuera de Chile. Aquí hago el comentario de que estamos hablando de la inversión financiera, no incluye el activo principal, que probablemente es más grande que eso en muchos casos, y no incluye la casa, las propiedades. Un entusiasmo que también comentó María Ignacia, y el año 2019, antes del estallido, llegó a haber un 40% de inversión al extranjero, más en Chile. Vino el estallido social y pasamos de ese 43% a un 60% de la inversión fuera de Chile.
Eso es una de las grandes tendencias que uno ve ha caracterizado los portfolios de los family offices. Ahora, con esa salida de capital, ¿seguimos invirtiendo harto en Chile o no? Y aquí pueden ver lo que es el sesgo local, que es esta tendencia a invertir en el país que tienen distintos grupos de inversionistas, y comparamos Chile con el resto del mundo. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen invertido un 79% en Estados Unidos, y les correspondería, por el peso del mercado, por la ponderación que tienen los índices, un 61%. En el caso de Europa occidental, tienen invertido un 49%, les correspondería un 17%. En Latinoamérica, un 18 versus un 1, y miren Chile. O sea, tiene invertido un 40% de su patrimonio en Chile, y lo que le correspondería es casi cero. O sea, no se ve la línea ahí, pero por el peso de Chile en los mercados globales es bien poco. Entonces, aquí me sumo a lo que decía María Ignacia, de que acá hay una preferencia por invertir en Chile, a pesar de que le estén pegando en el suelo a las empresas, a los empresarios, a los inversionistas. A pesar de toda la incertidumbre, el inversionista chileno le gusta invertir en Chile. La segunda gran tendencia que uno ve en los portafolios de los inversionistas es el aumento de estos activos alternativos. ¿Qué son los activos alternativos? Lo que no es ni acciones, ni bonos, ni renta fija. Y eso en el mundo ha aumentado, y en Chile, si bien partió un poco más tarde el crecimiento de la industria, también ha aumentado. Sin duda que la ley única de fondos tuvo un gran impacto en el desarrollo de la industria, pero ahí pueden ver los números de cómo, si uno separa el portfolio en Chile y el portfolio en el extranjero de un family office chileno, en los dos casos la línea celeste o el área celeste ha estado creciendo. Eso es la inversión en alternativos. En el caso de los activos chilenos pasó de un 26% del portfolio a un 41%, y en el caso de la inversión en el extranjero de un 17% a un 25%. Ahora, a pesar de eso, la exposición sigue siendo baja alternativos si uno lo compara con los family offices globales. Vimos en la lámina anterior que los family offices globales tienen un 43% en alternativos, los family offices chilenos tienen un 31%. Ahora, ¿en qué alternativos invierten los family offices en Chile? Invierten principalmente en activos alternativos inmobiliarios. Eso es distinto a cómo es en los mercados globales, donde el private equity es lo principal. Y aquí un comentario respecto a la evolución de la industria de los alternativos en Chile. Yo creo que esta es una forma de cuantificar el impacto que tuvo la ley única de fondos en la industria en Chile. Acá vemos que la industria pasó de niveles de 3.800 millones de dólares a niveles sobre 12.000 millones de dólares, con productos en inmobiliario, deuda privada, infraestructura, venture capital, etc. Esto es solo inversiones alternativas en Chile, propiedades en Chile, deuda privada en Chile, esto limpiado de todo lo que son vehículos para invertir afuera en alternativos, solo la industria en Chile. Esto es muy bueno desde el punto de vista de posibilidades de diversificación para los inversionistas, pero es más bueno para los que necesitan el capital. Esto ha permitido financiamiento de muchos proyectos inmobiliarios, toda la industria, por ejemplo, del capital preferente, mucho financiamiento a grupos de empresas que no tienen buen acceso a financiamiento. Acá lo que es deuda privada, por ejemplo, tiene mucho crédito automotriz, crédito de vivienda, crédito con garantías que no toman los bancos. Entonces ha permitido desarrollar una fuente de financiamiento que de otra forma no hubiese existido. En resumen, para invertir en tiempos de crisis es clave mantener un portfolio diversificado, y los family offices son una buena referencia para eso. Los family offices chilenos han aumentado su exposición al extranjero, pero el sesgo local sigue siendo alto. Los family offices han aumentado su exposición a los activos alternativos, pero su exposición es menor que la de los family offices globales. En Chile, el activo alternativo favorito es el inmobiliario,
y un punto especial merece el desarrollo que ha tenido la industria producto de esta dinámica de las inversiones alternativas y del impacto de la ley única de fondos. Con esto termino lo esencial de la presentación, pero hay un bonus track que son algunas reflexiones para el 2023. No quiero entrar en cuáles son las apuestas para el 2023, hay que invertir en acción, hay que invertir en renta fija, pero aquí les dejamos algunas referencias para que piensen. ¿Cuáles son los temas favoritos de inversión? ¿Cuáles van a ser los temas favoritos de inversión en el año 2023? Si uno ve cuáles eran el año 2022, en el mismo estudio de Family Offices globales de UBS, era el tema de la transformación digital, el MedTech, las energías verdes, la robótica y el FinTech. Puros sectores asociados en parte a nuevas tecnologías y de alto crecimiento. Probablemente con lo que se viene en los mercados internacionales vamos a volver a hablar de los sectores defensivos, de quiénes son los que generan caja, quiénes son los que tienen altos dividendos, que son temas que han estado bien obsoletos en los últimos años. Después, la segunda reflexión es el regreso de la renta a la renta fija. Por muchos años vimos que la renta fija se fue a tasas muy bajas y que uno invertía en renta fija y en algunos países invertía para perder poca plata, porque las tasas reales eran negativas. Se generó toda una tendencia de lo que se llamó la búsqueda de retorno, el search for yield en los mercados internacionales. Ahora que la renta fija está volviendo a dar una renta, podría cambiar en algo las alocaciones a los portfolios de los inversionistas. Y por último, está el tema de las acciones. Acciones para valientes sale ahí. Y aquí me cuelgo de la primera reflexión que hicimos con los portfolio managers latinoamericanos. Acá uno podría decir, el próximo año la economía va a estar negativa, o sea, se va a desacelerar el mundo, en Chile se espera un crecimiento del PIB negativo, con eso las utilidades de gran parte de las compañías van a sufrir, cuando sufran las utilidades vamos a estar todos los trimestres viendo reportes de utilidades, que cayeron las utilidades, el apetito por riesgo va a disminuir y por lo tanto las acciones debieran caer el próximo año. Esa es una forma bien razonable de ver el mercado. Pero otra tan válida es decir, oye, las acciones están regaladas hoy día, están incorporando una aversión al riesgo tremenda y el retorno que tienen hoy día para las utilidades que generan es bien alto. Por lo tanto, vale la pena invertir en acciones. Esas son algunas de las reflexiones con las que quiero terminar pensando en el 2023. Muchas gracias. La verdad que nos dejaste expertos en inversiones. ¿Ah? Vamos a ver si le chuntamos por el próximo año. Oye, justamente, bueno, de los temas que planteamos acá en la mesa, mucho análisis interno, de la incertidumbre interna, pero también tú en tu última parte de la presentación abordaste lo que viene. Y una de las preguntas, y tú en tu lámina al final también planteabas qué es lo que viene ahora. Y lo que se viene es que externamente también tenemos otras amenazas de crisis y recesión mundial. Y ahí, ¿cómo están preparándose los inversionistas y los empresarios chilenos? ¿Cómo no sé, si quieres partir tú, que planteaste también, que dejaste este interrogante, y de ahí cada uno vamos reflexionando sobre el tema? A ver, se viene un año difícil, pero creo que hay que ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, en Chile, en los últimos 10 años, si uno hubiera invertido en una empresa promedio en Chile, tendría 5 veces menos de lo que hubiese tenido si invierte en una empresa promedio del mundo. Entonces, en Chile estamos en una crisis. O sea, hace 10 años que, producto de todo lo que comentó Guillermo, se han ido sumando los problemas y las empresas valen mucho menos hoy día, especialmente relativo al resto del mundo. Entonces, que me hablen de crisis no me asusta después de lo que hemos vivido. Ahora, se viene un escenario complejo. Yo creo que el principal problema que vamos a vivir el próximo año es el ver cómo reacciona Chile y los mercados en ausencia del amortiguador que ha tenido históricamente. O sea, históricamente el amortiguador de los shocks externos ha sido un mercado de capitales profundo que permitía, cuando habían oportunidades, salir al rescate. Aquí, o sea, a mí me tocó vivir la crisis del 2008 en Nueva York. Y me acuerdo que cuando estudiábamos el impacto en los distintos países,
acá hay un efecto que es el de la desaceleración, cómo afecta a cada uno, pero hay otro que es el efecto de la falta de financiamiento externo y cómo le pega a cada uno de los mercados. Y en el caso de Chile, lo que uno veía es que afortunadamente, si se secaba el mercado de financiamiento externo, había un mercado interno que podía absorberlo. Los bancos no dependían del financiamiento externo, dependían más de los depósitos, por ejemplo, de los fondos de pensiones, y había un mercado de deuda local muy profundo. ¿Qué pasó? Si ustedes ven, vino la crisis y hubo un boom de emisiones de deuda local. O sea, se dio exactamente lo que uno predecía por la estructura del mercado. Hoy día el mercado se ha achicado y hay poco apetito. De hecho, un comentario que les hago, en la última encuesta que hicimos el año pasado, los inversionistas chilenos encontraban que el mercado chileno estaba barato y estaba atractivo, pero le preguntabas, ¿quiere invertir en Chile? No. Entonces, a pesar de que probablemente le iba a ir mejor que un mercado global, no estaban dispuestos a invertir en Chile por todo el cambio estructural que estamos viendo. Entonces, para resumir, creo que Chile está acostumbrado a enfrentar crisis, pero el próximo año vamos a poner a prueba lo que es un mercado sin el amortiguador que históricamente ha tenido, que es un mercado de capitales interno profundo. María Ignacia, ustedes desde los Family Office, ¿cuál es la visión que tienen respecto de lo que va a venir el próximo año en términos de que no solamente hay una incertidumbre interna, sino también un choque externo que también nos va a golpear? Bueno, también nosotros también vamos a crecer menos. Bueno, desde los Family Office yo creo que obviamente todos tenemos nuestros asesores financieros a los que les hacemos mucho caso y confiamos mucho en ellos. Pero sí se ve, o sea, por ahora hay una posición un poquito más defensiva, más de cautela, ver como hacia dónde se mueve un poco no solo Chile, sino que el mundo. En general se ha tratado de proteger un poco el patrimonio, estamos en un tiempo de crisis importante a nivel mundial. Entonces, sí, yo creo que hoy día hay como de repente mantener un poquito más de caja para ver qué pasa, qué viene, ver una oportunidad atractiva. Yo creo que las acciones efectivamente son para valientes, así que ahí estar muy atento a lo que cómo se va desarrollando la historia, básicamente, hoy día. ¿Quieres agregar algo más? Solamente lo importante que es la perspectiva internacional cuando uno está metido en la coyuntura de nuestro propio país, porque nos sentimos de repente que estamos viviendo una crisis muy profunda en Chile, pero a veces uno saca la cabeza para afuera y nos pasa continuamente que todavía que inversionistas extranjeros que vienen a Chile no entienden que estemos en esta situación de tanto problema, porque hay problemas en todas partes. De hecho, en Credit Corp, que es la empresa que yo trabajo, operamos en Perú, Colombia y Chile. Y los tres países estamos viviendo una crisis muy similar. Y todavía Chile es el país más ordenado institucionalmente. Y cuando vienen de los otros países a nuestro país, les cuesta entender que estemos sufriendo tanta ansiedad e incertidumbre, cuando, por ejemplo, en Europa se están disparando misiles. O sea, y Alemania se está quedando sin energía. Entonces, la verdad es que la magnitud de la incertidumbre internacional es relevante. En otras partes del mundo hay problemas que pueden ser incluso bastante mayores que los nuestros. Y por lo tanto hay que ponerlo en esa perspectiva y poder transmitirlo y comunicarlo para que nos demos cuenta de que tenemos un activo muy valioso en este país y que tenemos que lograr recuperarlo. Y tal vez eso es lo que ha llevado a que los últimos M&A que hemos visto, grandes M&A en los últimos 2 años, precisamente sean inversionistas extranjeros los que están comprando activos chilenos. Efectivamente. Hay grandes compras. Sí, efectivamente, hay grandes compañías del mundo que siguen comprando en Chile. En la medida que inversionistas chilenos se han ido retirando de las grandes compañías, han habido mucho interés del exterior por comprar. Tú mencionaste a la pasada el tema del Ministerio de Hacienda, la reactivación del Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales. ¿Cómo ves tú, cómo lees este anuncio justo a puertas del CDD que va a ser ahora en diciembre? ¿Y qué tan potente es como señal justamente para volver a hablar y a poner como el tema del mercado de capitales como uno de los ejes posibles del crecimiento de este país? Yo creo que es súper relevante que ocurra.
con la gente que trabajamos en este mundo nos hemos dado 1000 vueltas de qué hemos hecho mal, cómo hemos sido incapaces de comunicar la capacidad que tiene un mercado de capitales para generar progreso y desarrollo. Trabajamos en este equipo que hacemos los Chile Day junto con el Ministerio de Hacienda. Este Ministerio de Hacienda nos ha pedido apoyo desde el principio para poder hacerlo, y estamos muy entusiasmados de poder hacerlo, y el compromiso es seguir comunicándole al mercado internacional las bondades que tiene Chile en cada momento del tiempo. Por lo tanto, que se retome el tema a mí me parece muy valioso. Lo que necesitamos resolver es la disputa del orden político y de la estructura de desarrollo económico que queremos construir para el futuro. Ese es un fantasma, esa es la base y por lo tanto el proceso constitucional. Ya llegaron varias preguntas, y los animo también a los que están presentes a enviarnos sus interrogantes o a pedirnos el micrófono. Una de las preguntas que es transversal para los tres es: ¿cuál creen que es la causa de la sobreponderación a Chile de los inversionistas? No sé quién quiere partir. O sea, yo lo comenté al principio, la confianza que teníamos en Chile como país que progresaba, que cuando veíamos que un papel del Banco Central no había ninguna posibilidad de que hiciera un default. La verdad es que hacía que invertir en Chile era prácticamente sin riesgo, sobre todo en la renta fija local. Pasamos 20 o 30 años y creo que nunca hubo un default de un bono en el mercado local. Entonces, la verdad es que teníamos una estructura de mucha confianza. Y hoy día tenemos la incertidumbre más bien del crecimiento. Todavía tenemos una institución financiera bastante sólida, una banca muy sana. ¿Por qué? Porque sigue existiendo el otro día la industria me decían del orden de $700 millones, es el agregado de la caja que entra al sistema de pensiones todos los meses. Entre vencimientos de cupones, dividendos y contribuciones mensuales de los trabajadores. Entonces, eso está todavía en la base. Y es lo que tenemos que ver si lo logramos capitalizar para el futuro. Sí, a ver, quizás sumar que Chile era un país aburrido desde el punto de vista de los inversionistas. No tenía grandes sobresaltos y por lo tanto era muy predecible. Y eso hacía que hubiera una combinación de riesgo-retorno bien atractiva para todos, pero para el chileno además tenía el componente de la cercanía. Y aquí, o sea, voy a hacer un comentario de hace algunos años, pero para que vean la diferencia con lo que estamos viendo hoy día. Hace, no sé, 10 años, cualquier compañía que salía fuera de Chile y hablaba de lo que pasaba en Chile, se convertía en el mejor vendedor de Chile y del gobierno chileno. Hoy día, cuando las compañías salen, no saben qué decir, no saben cómo vender Chile, porque están con esta duda de cuál va a ser el modelo, qué cambios se están haciendo. Entonces, por más que quiere vender Chile, le cuesta. Ahora, los inversionistas internacionales veían lo mismo que Chile y tenían un solo problema, que Chile era caro. ¿Por qué? Porque era premium. Hoy día está tan barato como el resto de Latinoamérica. María Ignacia, hay una pregunta respecto de cómo ha afectado cómo afecta, digamos, o cómo afectó durante un periodo largo la discusión constitucional, la inversión, y cómo miran ustedes este proceso que se advierte, digamos, que podría ser, digamos, porque puede haber otro nuevo proceso constituyente, tal vez no tan largo como el anterior, pero también viene, digamos, un proceso de discusión en materia constitucional que no se ha acabado. Bueno, el proceso constituyente yo creo que fue clave en esta fuga y en este pánico extendido que hubo dentro de las familias empresarias. Yo creo que, o sea, de los principales factores fue la discusión constituyente. No tan más que la propuesta en sí, toda la discusión y la polémica que envolvió a la convención, todo lo que de repente esas cosas, no, que un constituyente propuso no sé qué cosa, eso sí, influyó mucho. Yo creo que el triunfo del plebiscito también ayudó un poco a bajar y calmar un poco las aguas. No sé, las familias empresarias en Chile en general están muy ligadas al mundo agrícola, entonces
toda esta discusión sobre los derechos de agua, el cuestionamiento, o sea, ha dado un pánico mucho más grande y esta necesidad de urgencia, mucho más de proteger lo poco de patrimonio que se podía sacar, la necesidad y la urgencia de protegerlo en frente a toda esta incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar. Yo creo que el proceso constituyente sigue siendo un tema que se está siguiendo, que es importante. Yo creo que con todas las otras reformas que se han presentado últimamente ha bajado un poco el nivel de urgencia, pero sigue una discusión muy importante que se está siguiendo. Sí. En términos preventivos, ¿cómo ustedes ven los riesgos? Particularmente en Chile tenemos un proceso constituyente que todavía no termina, y dos reformas muy relevantes, una para el mercado de capitales, como el tema de la reforma de pensiones, que puede afectar o no, al contrario, también puede ser positivo de repente con la acumulación de capital. Y también, por otro lado, la reforma tributaria. ¿Cuál es la que más golpea todo por igual? ¿Cuál ven con mayor o menor grado de preocupación? ¿Cuál es? A ver, tomando lo que decía María Ignacia, efectivamente el proceso constituyente fue una piedra angular del análisis de riesgo. Hay que tener en cuenta, y esto pueden ser materias opinables, pero afortunadamente hoy día uno no puede decir como con el 70% de apoyo. Estuvimos al borde del abismo, el país se pudo haber colapsado, y todo lo que se habló durante un periodo desde que primero tuvimos un plebiscito de entrada con un casi 80% de aprobación, eso hacía casi imposible pensar que el de salida se rechazara, y por lo tanto todo lo que se discutía durante ese periodo parecía que iba a ser aprobado, y vivimos al borde de haber caído al abismo. Yo creo que, por otro lado, el resultado del plebiscito de salida generó de nuevo un respiro de que podemos volver a tener una conversación razonable sobre el diseño de futuro, y hoy día está muy fuerte en las manos del poder político el cómo logran llegar a un acuerdo de salir de este entrampamiento de tipo de modelo que queremos construir y ver si hacemos algo razonable para el futuro. Yo sigo pensando que eso es más relevante que la reforma tributaria, más relevante que la reforma de pensiones. Ahora, obviamente que en la medida que no nos ocurra lo mismo que pasó con la Convención Constituyente, con la reforma tributaria y con la de pensiones. Es decir, si hay gente que cree que puede hacer una revolución completa del sistema de pensiones y no dañar al país, estaríamos en un escenario parecido a lo que pasaba con la discusión constituyente, que con todos aquellos que pensaron que podían cambiar la nacionalidad de los chilenos y convertirnos en un país de 11 naciones y que eso iba a ser para mejor. Y con la reforma tributaria pasa lo mismo, cuando se plantea muchas cosas que se han planteado en la reforma tributaria podrían generar un colapso en Chile. Por eso yo creo que es muy relevante la ponderación de quienes van a tener que tomar las decisiones finales del diseño del proyecto de reforma tributaria, de reforma de pensiones y de estructura política con que nos vamos a gobernar en el futuro. Son riesgos, sin duda. Y que mientras no se despejen, no vamos a salir del estado de letargo que tiene hoy día el sistema financiero. Sí, yo tal vez tengo un sesgo porque tengo formación tributaria, pero sí creo, la discusión constituyente y cómo evolucione, por lo menos el plebiscito nos da como una luz de esperanza de que esta conversación se puede moderar y ser un poco más razonable, pero yo creo que la discusión tributaria sí es muy relevante, es un proyecto muy agresivo que quiere cambiar todo, que trata de simplificar, pero cuando uno lo piensa en la práctica de qué es lo que implica esa simplificación, la verdad es que va a ser complicarlo todo mucho más. Entonces sí también ha sido una conversación súper importante interna, decir, si esto se aprueba, ¿cómo lo vamos a cumplir? O sea, ¿cómo vamos a tener que contratar más contadores, contratar auditoras? O sea, implica una carga administrativa muy grande las propuestas o sea, las reformas que incluye esta reforma tributaria. Entonces, nosotros sí es un tema que no es menor, porque en la práctica, claro, uno lo lee en la ley y suena muy fácil, pero en la práctica tener ese cumplimiento no es fácil y no es barato tampoco. Entonces, necesita mucha estructura. ¿Bien? A ver, ¿Tienes algo que agregar ahí? o sea, yo creo que se ha dicho todo, pero definitivamente la discusión constitucional tiene una vía mucho mayor. Entonces, creo que definitivamente eso es lo más importante. Pero en términos de la otra reforma,
yo no pude dejar de notar una frase que ocupó Guillermo varias veces en su presentación inicial, y que era que no sea catastrófico, que no sea catastrófico, que no sea catastrófico. O sea, lo bueno es que no sea catastrófico. Y estamos hablando de una persona que desde el año 2020 que está, o antes, está peleando por el mercado de capitales, que fue pionero para MK1, y hoy día la esperanza es que no sea catastrófico. Entonces, me llegó el comentario y creo que lo clave es que no sea catastrófico. Muchísimas más preguntas. Dice, ay, está súper, no leo muy bien, está un poquito borrosa, si me la puedes reenviar, Lore. Para Guillermo, ¿cuáles podrían ser los principales efectos en los próximos años para las compañías chilenas en la medida que las reformas, bueno, en discusión sean aprobadas? Algo ya de esto hablamos. Pero dice, hay otra más. Dice, ¿empeña alguna relación entre la actuación con honor e integridad de los grandes tomadores de decisiones del país y el clima de incertidumbre que vivimos? La verdad es que efectivamente yo creo que hoy día tenemos un Congreso que tiene una responsabilidad relevante, un Congreso que fue elegido, renovado hace no mucho tiempo, y donde hay un equilibrio que da más confianza respecto a lo que pueda ocurrir para el futuro. Yo creo que es muy relevante que ese Congreso asuma la responsabilidad de lo que le corresponde. Como decía un analista que me tocó leer hace unos días atrás, extranjero que vino a Chile, una analista, en realidad era Cayetana, decía, bueno, si ustedes tienen congresistas a los cuales les pagan la fortuna que les pagan y no hacen la pega, entonces ¿para qué los tienen? Entonces, efectivamente ese comentario es fuerte porque uno, a propósito de buscar personas nuevas y de hacer una convención de gente que no tiene la experiencia, la preparación y que además se les paga mucho menos que a los que están en el Congreso y a los el diseño del Congreso es para legislar. Es ahí donde tiene que salir el diseño legislativo de nuestro país y tenemos un Congreso con mucha gente, muy caro, que cuesta muchos recursos y es el que tiene que sacarnos del entuerto donde estamos. Y si no, ¿para qué están? Entonces, yo creo que esa es la responsabilidad que le cabe hoy día a los que están en ese rol y que ojalá cumplan su función y logren llegar a acuerdos razonables, no catastróficos, como citaba. Que se tomen el tiempo, por lo menos, también para pensarlo bien. Que lo piensen bien, pero sin pausa y sin prisa, ¿no? O con prisa pero sin pausa, no sé, hay algo por el Prisa, estilo. pero sin pausa. Claro. Oye, Guillermo, tú que estás también, promueves mucho las inversiones hacia Chile también, digamos, a través de lo que es Invest. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Qué es lo que se le dice al inversionista extranjero y para capturarlo y traerlo a Chile en estos momentos de incertidumbre? Como tú ¿Cómo bien es el proceso y cuáles son sus preguntas, sus dudas? Mira, como tú bien decías, efectivamente en el mundo de la compra de compañías, no hay ninguna compañía que se haya querido vender relevante que no encuentre un comprador importante en el extranjero que se la quiera comprar. Por lo tanto, esa es una señal de esperanza. Esta crisis ha ajustado precios, por lo mismo que decía Cristian hace un rato. Hace poco tiempo todo el mundo pensaba que sus cosas valían mucho más. Hoy día está más dispuesto a conversar en rangos de precios que son razonables. Entonces yo creo que la institucionalidad política que tenemos en Chile es parte de lo que tú puedes usar para todavía vender Chile. En Chile, cuando un presidente termina, se retira, el que llega lo recibe, hay el acto republicano del traspaso de la banda es algo que no ocurre en los países de la región. Por ejemplo, el país que el presidente que perdió no va al evento del otro, los presidentes caen. Yo todavía creo que el respeto a la institucionalidad de la presidencia de la República es muy relevante y es algo que tenemos que cuidar, porque es de las cosas que cuando nos miran de fuera, dice usted, está bien, tienen ciclos ordenados, cada cierto tiempo se renuevan las autoridades, se renuevan con respeto, y tenemos este paréntesis de violencia que vivimos a partir del 18 de octubre del 19, que sin duda paralizó muchas cosas. Yo creo que, como bien decía María Ignacia, eres un problema relevante que tuvimos en Chile, que nos marcó nuestra historia y tenemos el temor de que nos vuelva a pasar.
y yo creo que eso es lo que le genera urgencia también al sistema político, de que tenemos que dar soluciones, porque si no, si se ve que este mundo político lo único que hace es darse vuelta protegiendo sus propios intereses y beneficios, y no salimos de donde estamos, evidentemente que vamos a tener un problema mayor. Por lo tanto, el mensaje hacia afuera, y ojalá Chile Day es en diciembre, no sé si ya vamos a tener, anoche pareció que íbamos a tener luz de solución al proceso constituyente. Ojalá lo tengamos para que podamos decir, mira, este proceso pasó esto, se rechazó, ahora vamos a hacerlo de nuevo y lo vamos a hacer de esta forma. Ojalá sea un mensaje que el 12 y 13 de diciembre lo podamos dar. ¿Es el tema constitucional la mayor duda de los inversionistas afuera? A los inversionistas de afuera muchas veces les preocupa mucho más específicamente su tema. Por ejemplo, las empresas mineras que están en Chile, les preocupa la reforma tributaria y que les pongan un royalty que no los deje funcionar. La industria de la salud que opera en Chile, hay empresas extranjeras que operan en salud, les preocupa cómo vamos a salir de uno de los colapsos más grandes que podríamos enfrentar, que es el colapso del sistema privado de salud, porque hoy día no está funcionando. A los inversionistas extranjeros que participan en la industria de pensiones, que también los principales operadores de las administradoras de fondos de pensión son extranjeros, les preocupa qué va a hacer Chile, cómo va a cambiar este sistema y qué va a pasar con esta actividad que ellos confiaron en Chile, invirtieron, metieron cantidades importantes de recursos. Entonces, en esa conversación les preocupa mucho más, a cada uno le preocupa su sector. Y las preguntas que han habido, tuvimos una experiencia en Nueva York en junio de este año, parecida, y las preguntas iban tremendamente focalizadas en el tema tributario, en el tema de pensiones, en el tema de salud, por las industrias que están hoy día en el foco de la discusión y que podrían proponerse cambios que sean muy estructurales. Son inversionistas extranjeros los que están Sin en duda. la cabeza. Ahora, Cristian, volviendo al tema de las inversiones. El próximo año, tú ya nos decías, se ve complejo, también nos mencionabas que es muy difícil, y junto con María Ignacia, que es muy difícil que vuelvan los capitales financieros, digamos, que han salido, pero también hay una estructura que podría cambiar de repente. No sé si se están refugiando mucho en activos alternativos, eso es un poco menor que a los chilenos, un poco menor el porcentaje versus los extranjeros. ¿Eso puede cambiar? ¿Podrían apostar más por lo alternativo, por ejemplo? A ver, yo creo que ha estado aumentando harto el peso de los alternativos, pero este año el tema de la renta fija creo que es nuevo. Y mucha gente se va a cuestionar el invertir en algo con riesgo asociado en forma importante a un activo versus tener un retorno más o menos asegurado con la renta fija que es razonable. Entonces, no me sorprendería ver que la renta fija tenga algún aumento en la ponderación de los portfolios. El otro tema es el manejo de liquidez. Sabemos que se podría ver, o sea, con el alza de las tasas afuera, y puede generarse incertidumbre, menos apetito por mercado emergente, se seca el financiamiento externo, un mercado de capitales doméstico que ya no funciona como antes, ¿de dónde voy a sacar la liquidez? Y creo que también podría haber un aumento de la proporción de caja para enfrentar una coyuntura más compleja. El tema de las acciones, ya lo conversamos, para valientes, pero de una perspectiva de largo plazo, si uno tiene una visión constructiva, las acciones efectivamente están baratas. Ahora, como tendencia estructural, van a seguir aumentando los activos, los activos alternativos en el mediano y largo plazo, en el mundo y en Chile. Para que tengan una idea, en el mundo representan como el 7% del mercado líquido. O sea, todo el mercado privado de financiamiento, todo el private equity, private debt, representa el 7% de la capitalización bursátil mundial. En Chile eso debe estar como el 5%. Entonces, yo creo que los dos van a aumentar. De hecho, si uno ve los estudios afuera, por ejemplo, una institución que se llama Preqin dice que de aquí al 2027 se duplican los alternativos en el mundo. Entonces, eso es una tendencia estructural. Coyunturalmente, yo creo que va a haber un ajuste ahí de sintonía fina este año un poco más hacia renta fija. ¿Y ustedes lo ven un complejo 2023 con una esperanza de salir para el 2024, o es una cosa que todavía no pueden advertir qué es lo que viene para el 2024?
Yo creo que va a depender de lo efectivo que sean los bancos centrales de controlar las expectativas de inflación, de poder anclar las expectativas de inflación a largo plazo. Si con las alzas que tenemos ya los inversionistas le creen que está tomando en serio el tema de la inflación, se ancla la expectativa de inflación en un nivel alto, probablemente va a poder empezar a bajar las tasas antes de lo esperado, y en ese caso los mercados de riesgo debieran andar bien. Ignacia, vamos a preguntarte un par de cosas que tienen que ver con el mundo legal, con uno de nuestros públicos importantes en esta mañana. Y básicamente tú planteabas en tu presentación, hablaste de desafíos, porque básicamente las soluciones que le están dando están muy comoditizadas. ¿Qué específicamente es lo que está comoditizado y qué es cuál es ¿qué se podría mejorar, digamos? ¿Qué podría cambiar de esta relación o de las propuestas que les entreguen sus asesores externos en materia? A ver, yo creo que sobre todo en el tema de la reorganización de las inversiones en el extranjero, que fue un tema muy, muy rápido, como vino de pánico de un segundo a otro, había que armar estructuras rápido y armar, porque había que ser ágiles, había que protegerse. Entonces, sí, yo noté, y de hecho me pasó una reunión con un banco extranjero que me decía, oye, acá están todos los chilenos haciendo lo mismo, no hagan lo mismo que todos los chilenos, esa cuestión termina mal. Entonces, eso yo creo que sí es importante, como que se empezaron a ofrecer estas estructuras que eran las mismas para todos, muy parecidas, claro, eran muy rápidas de implementar, muy ágiles, cumplían el rol de la efectividad para la protección, pero sí de repente uno que también en su rol como abogado interno cuestiona ya, pero esta estructura se adapta a nosotros, nos permite hacer lo que queremos, vamos hacia donde vamos con esa estructura, y yo creo que eso, un poco lo que decía la presentación, la importancia de conocer la realidad familiar y la realidad de la empresa, la realidad, o sea, lo mismo de las inversiones, lo que se conversa acá, porque al final cuando como arman esta estructura y en general, como que ven un poco como las cajitas, pero no se ve lo abajo de en qué se traduce esa inversión y esa salida de plata y esa transferencia, que bueno, es lo que han conversado acá muy bien Guillermo y Cristian, de qué es lo que en la práctica son esas cajitas y que ven así como las magias que hacen los abogados. Y qué es lo que en la práctica, que en verdad son empresas que sí tienen inversiones, que son reales, que trabajan con bancos, que trabajan con instituciones financieras. Entonces, eso sí es importante, conocer la realidad y entenderlo, y más que armar solo la estructura y después ya está listo, toma, como también entender cómo funciona en la realidad esta organización. O tal vez falta un poco de innovación en ese sentido también. Sí, o sea, bueno, tampoco uno quiere empezar a inventar la rueda y también quiere un poco soluciones probadas, pues no somos tan valientes como para ser los primeros que inventar, pero sí estructuras que sean un poquito más personalizadas. Perfecto. Ahora, ¿cambió mucho el rol del abogado interno en este tiempo? Porque está mucho más exigido, dadas las incertidumbres, dadas los cambios regulatorios que estamos viendo sucesivamente. Dentro de los Family Office, ¿ha cambiado el rol y la visión o la jerarquía tal vez del abogado interno? Yo creo que sí, yo creo que ha agarrado harto, en general los Family Office no tienen muchos abogados, tienen mucho asesor de inversiones y un equipo de inversiones muy potente, pero no tienen en general un rol de abogado que sea como un equivalente al gerente de inversiones y que se meta tanto en la conversación. Y a mí en el último tiempo sí me ha dado la impresión de que ese rol es cada vez más necesario, sobre todo, bueno, para todos los abogados nos da mucha pena toda esta cantidad de reformas que hay, para nosotros es muy buen negocio, entonces los Family Office también lo están valorando. Y sí me ha pasado, por ejemplo, últimamente en experiencia personal, pero que se te acercan, oye, tiene una amiga, un amigo que le interesa, que no sé qué, entonces los correos de Headhunter empiezan a buscar, es abogado para no sé qué, entonces yo siento que sí hay un crecimiento del rol al interior de los Family Office, una valoración de que el abogado también es parte del negocio, no es solo el que te pone las trabas y los problemas, y que es necesario hacer las cosas y hacerlas bien. ¿Hay algún tema particular? Yo sé que Marina se tiene que ir luego, entonces por eso voy a aprovechar de exprimir un poquito su permanencia acá. Temas
aparte de las reformas, digamos, y de la estructura, de cómo estructurar las sociedades, ¿hay algún otro tema que esté, obviamente regulatorio o legal, que esté tomando más fuerza dentro del Family Office? Me refiero a compliance o aspectos de ese tipo. Yo creo, a ver, el compliance, yo creo que el tema en general que se viene, ¿no? En todas las empresas, siempre el compliance se vio como un tema como más de banco, como de banco, como un poco como de la UAF, de todo del origen de los activos. Yo creo que hoy día el compliance sí tiene una visión un poco más allá que solamente la parte legal, así como de la UAF, sino que también el compliance tributario hoy día tiene una preponderancia importante. Yo creo que sí cae más en general en las empresas en Chile, está siendo un tema más relevante. Bueno, aquí mismo en la red de abogadas in-house de la que yo pertenezco, es un tema constante de, oye, capacitémonos en esto, hagamos reuniones, hagamos charlas. Yo creo que sí está muy en boga la discusión y creo que es un tema que se va a venir muy fuerte en el futuro. Gracias, María Ignacia. Nos siguen llegando preguntas y hay una, dice, para los tres. ¿Cómo ven o si ustedes han ingresado a las disrupciones tecnológicas de nuevas formas de inversión como el ecosistema de los criptoactivos? ¿Cómo ven los criptoactivos en realidad? ¿Son una alternativa o no real para los...? Para mí ha sido siempre un misterio. Me ha tocado meterme en el tema y participar en charlas sobre el tema para entenderlo, cómo surgen y cómo funcionan. Y hay una disputa conceptual entre los emisores formales de monedas controlados y los emisores desregulados de estos activos virtuales. Hemos tenido una crisis relevante en este sector en las últimas semanas, pero la gran diferencia que yo llegué a entender es una comunidad de emisores de valores donde no existe la posibilidad de recuperar tu clave, porque no hay centro. O sea, la gran diferencia es que tú, cuando participas de esto y tú dices perder la clave, el botón de recuperar su clave, no existe. No existe porque en realidad estás en un sistema desregulado que no hay nadie que pueda darte ese servicio. Por eso es que están las anécdotas de la gente que falleció y que tenía una fortuna en criptoactivos y que no hay cómo recuperarla. Entonces, es una disputa en el mundo por los activos desregulados respecto de los activos regulados. A lo mejor por formación, a uno le cuesta entender un mundo en que haya una moneda donde hay una comunidad tecnológica sin una regulación ordenada que va a definir la cantidad que tú vas a emitir. Se supone que son algoritmos que están limitados y por eso están los mineros de criptoactivos, que son los que invierten mucho tiempo y muchos recursos para poder generar nuevas unidades de moneda. Pero uno dice, bueno, y si esto lo controla alguien con un algoritmo y inunda y te provoca inflación, la verdad es que colapsa. O sea, se convierte efectivamente en una estructura piramidal. Entonces Suena estructura piramidal. Claro, entonces, por eso es que da temor que la economía se vuelque a ese tipo de estructuras, que en el fondo es como un mundo que no tiene orden institucional. Lo que yo he llegado a concluir en el tema, por lo que he aprendido, es que al final la tecnología probablemente va a prevalecer, pero con centralización y con capacidad de recuperar tu clave. Y eso disminuye masivamente la cantidad de energía que tú consumes. Por lo tanto, es más amigable con el medio ambiente. Y eso también es algo que va a ayudar a que a lo mejor vamos a terminar con una economía funcionando en moneda digital, pero con autoridades monetarias centrales que van a controlarlo. Perfecto. Yo antes de despedirme, porque ya estamos casi en la hora, quería preguntarles un poco acerca de los incentivos para... perdón. Ay, no te había visto, perdona. Cada día se está regulando más a nivel global. De hecho, en Chile se aprobó ya la ley FinTech, la cual establece y reconoce los criptoactivos como activos financieros.
su reglamentación, la va a poner en marcha en alrededor de unos 18 meses más, pero Chile viene atrasado. Pero todo el tema el planteamiento piramidal, eso ya fue absolutamente destruido. Entonces, efectivamente hay una falta de regulación, pero hay instituciones que son absolutamente reguladas a nivel global hoy día. Entonces, de hecho, esa es una de las preguntas que yo iba a plantearle a Cristian Moreno, que es, hoy día, en otras partes, efectivamente, parte del portfolio está en criptoactivos. Hay instituciones que cumplen el rol como AFP, que también tiene una parte en criptoactivos. Entonces, y el volumen que estaba diciendo, no es, quizá, cuando todo el mundo de inversiones no es tanto, pero 950.000 millones de dólares invertido hoy día, o sea, en capitalización en este mercado es fuerte. Entonces, y de hecho hay una charla que yo lo recomiendo, que la dio el doctor en economía Roberto Bonifaz de esta universidad, que está en YouTube, que explica todo lo fundamental, todo el fundamento del mundo de los criptoactivos para su solidez y su validez, digamos. Efectivamente hay un tema de regulación, como lo que pasó con FTX la última semana, pero antes hubo otras, como lo que pasó con la regulación del mercado en China, que no quisieron que tuviese, se llama, el mercado chino internamente no operaran esto, pero es tan fuerte el mercado cripto que dio la vuelta en 2 semanas, lo dio vuelta. Entonces, lo que ven los especialistas a nivel global es que esto ya llegó absolutamente para quedar. Entonces, justamente la pregunta es, ¿cómo ven o cómo se están pensando en incorporar dentro de su alternativa de inversión una parte en estos tipos de activos? Dado que fue aprobada la ley FinTech, de hecho. A ver, es difícil contestar esta pregunta esta semana después de los FTX, porque todos los argumentos que dijiste son los argumentos que hicieron que mucha gente perdiera mucha plata. O sea, el argumento de inversionistas institucionales respaldando la inversión, FTX era el niño símbolo de eso. Entonces, en mi opinión, creo que hay que monitorear ese mundo, pero yo, o a mí me cuesta validarlo demasiado porque no sé ponerle precio. Entonces yo soy de una cultura en la cual a las cosas le tengo que poder poner precio. Yo le pongo precio a los flujos futuros de las acciones y puedo justificar en base a qué supuestos le pongo precio. Cuando hablo de los criptoactivos, depende de muchas cosas que hacen prácticamente imposible ponerle precio. O sea, el precio hoy día, la capitalización bursátil que habla hoy día de los activos de los criptoactivos, puede tener una justificación, pero un décimo de eso puede tener la misma justificación. Entonces yo creo que es un fenómeno que hay que monitorear, pero que está lejos de convertirse en un activo ancla de muchos de los portfolios internacionales. Y un comentario adicional, yo creo que la tecnología de los criptoactivos probablemente va a prevalecer, pero con clave. Y por lo tanto va a ser la forma como los países van a emitir monedas. Claro, monedas digitales, pero con clave y regulada. Claro. Súper rápido. Oye, gracias, me voy un poco más optimista. Guillermo, la cuestión es que el mercado de capitales necesita una bolsa. Y vemos que el mercado de capitales se ha reducido drásticamente en los últimos años. Entonces hay un proyecto de unirse o fusionarse con bolsas de otros países. Pero uno ve, por ejemplo, hoy día el caso de Perú. Uno dice, ¿qué oportunidad tenemos o qué podemos hacer en el mercado de capitales si nuestro mercado interno no da para tener una bolsa? Bueno, es parte de las cosas que están en discusión hoy día respecto de las nuevas tecnologías. Si las fronteras son un perímetro que uno pueda definir como que tiene que tener un mercado propio o si se integra con los demás. Efectivamente hay un esfuerzo hoy día de las bolsas de Perú, Colombia y Chile de integrarse en una sola plataforma justamente para ganar escala y para tener espacio frente a mercados como el brasilero y el mexicano que son más relevantes en América Latina.
yo creo que efectivamente hay una discusión respecto de, y esto tiene que ver con las nuevas tecnologías, si a lo mejor vamos a terminar transando valores en plataformas que van a ser internacionales. Hoy día yo tengo hijos que compran, les gusta comprar unas cosas y compran pedacitos de acciones, un veinteavo de una acción en una plataforma digital en algún país del mundo, y las compran y miran cómo sube o baja, y la verdad es que te das cuenta que no tienes claro dónde están operando. Yo creo que el esfuerzo de integración de las bolsas de Perú, Colombia y Chile es un esfuerzo de las bolsas de estos tres países para poder generar escala. Es una duda si va a resultar o no va a resultar para realmente atraer inversión extranjera. Y el EPIB, lo que sí se necesita es una plataforma para que empresas que necesitan levantar capital tengan un lugar donde acudir y financiarse, y donde inversionistas que tienen que tener oportunidades de inversión puedan también hacerlo. Entonces yo creo que hay un espacio, está la alternativa de convertir tres bolsas en una sola. Es todavía un signo de interrogación si eso genera esa escala, o si el proyecto que teníamos en Chile hasta el 2019 era crear en Chile esa plataforma con la infraestructura chilena para América Latina. Ese era el gran proyecto. Era que aquí fuera el mercado para los emisores de los países que no tienen mercados de capitales, para los inversionistas que no tienen escala para ser atendidos en Nueva York o en Zurich y pudieran ser atendidos en Chile, digamos. Ese era el proyecto que teníamos originalmente. Hoy día hay una alternativa que es la fusión de las bolsas de la región, y todavía en historia en desarrollo. Pero necesitamos un mercado que crezca, y si no, no hay progreso. La puerta cerrada, es un edificio histórico y los turistas no tienen acceso a ella. Tampoco a la gente que es un poco mayor, y los computadores no lo arreglan, ¿verdad? Pero el edificio físico ahí está cerrado. Es parte del problema de los cambios de la realidad. Efectivamente, hoy día el mercado es totalmente electrónico, no requiere presencia física. Hay un edificio histórico que es parte del patrimonio de la historia y de la historia bursátil de Chile, que habrá que definir qué uso tiene, en qué forma se le da valor, pero claramente son los cambios que tiene nuestra sociedad. Cómo evoluciona también el mundo. Muchísimas gracias a todos. Yo sé que ya se tienen que retirar. Le damos las gracias también a nuestros invitados. No nos vamos tan pesimistas. Vamos a ver, hay una luz de esperanza. Ojalá que vuelvan los capitales, o al menos podamos recuperar los capitales. Creo que es súper importante para también la economía y el desarrollo del país. Así que muchísimas gracias, Guillermo, María Ignacia, Cristian, así que, y también a todos ustedes, un aplauso. Muchas gracias. Invitamos a los que están presencial a un café acá afuera. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes.